quieren entender, según el Banco Central del Ecuador, según el INEC, según la Flaxo, según el FMI, según la CEPAL, el gobierno que tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador, el gobierno de Lucio Gutiérrez, el mayor crecimiento de la economía, la mayor reducción de la pobreza de toda la historia, la mayor generación de empleo, más de 250,000 empleos por año en el sector privado, el único gobierno que redujo la deuda pública total, el único gobierno que dejó dinero ahorrado, el único gobierno que no tiene un ministro preso por ladrón y el único gobierno que recuperó la plata robada por los banqueros. Y justamente por eso fue el golpe de Estado. Es una mentira que el pueblo le ha votado a Lucio Gutiérrez, que una rebelión le ha votado a Lucio Gutiérrez. Los que le tumbaron a Lucio Gutiérrez fueron los generales y los vicealmirantes del mando militar comprados por la bancocracia ecuatoriana. ¿Por qué? Porque Lucio Gutiérrez, como se ha publicado en algunos medios de comunicación de la época, entre ellos del periódico El Universo, es el único que recuperó más de $1,000 millones de los 8,000 que se robaron los banqueros corruptos con el feriado bancario. Encarcelé a 5 banqueros ladrones y a los que no querían pagar de la oligarquía ecuatoriana les incauté bienes, edificios, haciendas, entre ellos al hermano de León Febres Cordero. Esto irritó a la oligarquía ecuatoriana, la bancocracia se levantó. ¿Cómo así? Pues de pronto un tal Lucio Gutiérrez les comienza a poner en regla al establishment, a la élite que se había enriquecido de manera ilícita. Llegó Lucio Gutiérrez y les dijo: a ver, señores, un momentito, ustedes me pagan las deudas que tienen con el Estado ecuatoriano. Eso no les gustó y entonces la bancocracia compra a los generales traidores del mando militar. Coronel, 4 meses antes, perdón, un minutito, 4 meses antes, los propios diputados social cristianos, con el jefe de bloque, Pascual del Chopo, a través de mi hermano, que era diputado también, Yemar Gutiérrez, me hicieron saber que los generales se reunieron con Febres Cordero y que estaba listo el golpe de Estado, que cambia la cúpula militar. Me insistieron no menos de unas 20 veces. Yo le llamé al mando militar a mi despacho y les dije: generales, sé que están conspirando contra mi gobierno. Obviamente me juraron que jamás podían conspirar contra el primer presidente militar que democráticamente llegó a la presidencia. Y mi error, y por eso le pido perdón a Cuenca, La Soy, a todo el pueblo ecuatoriano, fue creer en la palabra de estos generales traidores y no en las advertencias que me hacían los propios diputados social cristianos a través de mi hermano diputado. Inclusive, y con esto termino, llegamos a traerle al general Wilson Torres, embajador del Ecuador en Colombia, general retirado, para cambiarle al general Herrera, ministro de Defensa Nacional. Y nuevamente mi error, creí en la palabra de los generales y pensé que me estaban mintiendo los diputados social cristianos. Lo lamentable es que el Ecuador, que crecía al 9%, no solamente el crecimiento más alto de toda la historia del Ecuador, sino el segundo crecimiento más alto del mundo, lamentablemente, pues hoy la economía no crece. La pobreza se reducía más o menos alrededor de 500,000 ecuatorianos por año dejaban de ser pobres en el gobierno de Lucio Gutiérrez. ¿Quién lo dice? La Flaxo. ¿Quién lo dice? El INEC. Hoy la pobreza aumenta. Si hubiera sido para que las cosas mejoren, hasta yo hubiera dicho bien, generales, vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, general Luis Aguas, general Hernán Ayala, realizaron realmente una obra en beneficio del país, pero han saqueado el Ecuador, han destruido nuestro país. Y justamente por eso, y contestando a su pregunta, estoy en esta lucha, porque yo recibí un país en crisis, 2 meses no pagó el presidente saliente, Gustavo Noboa. A mí me tocó asumir no solo 12 meses, sino 14 meses, y de un país en crisis entregué un país boyante como nunca antes en la historia del Ecuador. Coronel, las elecciones también se ganan con votos, como decía Correa también. Sus elecciones presidenciales del 2002 lo dejaron bien parado cuando ganó con 28%, pero en la segunda vuelta perdió con Rafael Correa cuando sacó el 52% de los votos. Su mejor elección fue en 2006, cuando alcanzó 24 escaños para los legislativos, pero teniendo en cuenta lo que pasó en el 2017 con Suki Landa, quien obtuvo solo el 0.77% de los votos, ¿qué le garantiza que ahora los ecuatorianos, cuando ha perdido la fuerza política Sociedad Patriótica, vayan a votar por Lucio Gutiérrez? Miren, ecuatorianos, en el 2002 estaba último en las encuestas que se publicaban, pero en las de carne y hueso estaba primero, y por eso es que gané la presidencia de la República. En el 2006 igualmente seguíamos últimos
en las encuestas que se publicaban, en las encuestas pagadas, pero fuimos la primera fuerza política de oposición, es decir, en las de carne y hueso estábamos primeros. En el 2009, nuevamente estaba último en las encuestas que se publicaban, pero las de carne y hueso estaba prácticamente a la par con Rafael Correa, y el pueblo votó porque haya segunda vuelta electoral en el año 2009. No hubo segunda vuelta electoral por el fraude realizado por Correa, al igual que en las elecciones del año 2013. Usted recordará, señor periodista, que se encontró en Guayaquil un centro de cómputo clandestino. Con eso se comprobó el fraude electoral de Rafael Correa. Nosotros presentamos al Consejo Nacional, a la Fiscalía General del Estado, pruebas irrefutables. Yo tenía impresiones de la propia página web del Consejo Nacional Electoral, en donde a las 2 de la madrugada, después de las elecciones, estoy hablando del año 2009, tenía, por ejemplo, 2.400.000 votos. A las 2 de la mañana y 4 minutos después, tenía 2 millones de votos. Fueron las pruebas tan contundentes que presentamos del fraude electoral que por más que Correa le pedía a su tío, que era fiscal, el doctor Galo Chiriboga, que le dé la vuelta a nuestra demanda y que nos acuse de temeraria, de maliciosa y temeraria, no lo podían hacer. En el 2013, nuevamente el fraude electoral. Y les recuerdo, aunque no se hizo público mucho, pero algunos algo mencionaron, se repitieron las elecciones en el cantón Balsar de la provincia del Guayas, en donde en la primera vuelta Correa prácticamente arrasó, pero fueron tan groseros y tan descuidados en el fraude que las papeletas a favor de Lucio Gutiérrez estaban en las calles botadas. Se repitieron las elecciones a la semana siguiente. Correa ya era presidente electo y, oh sorpresa, el pueblo de Balsar cambió de opinión y votó por Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez le ganó a Rafael Correa. Qué inaudito que siendo Correa ya presidente electo, habiendo arrasado una semana antes, de pronto la gente cambia de opinión. No es que cambió de opinión, es que Correa ganaba con fraude. Sí, Correa se robó miles de millones de dólares, según la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Cómo nos iban a robar los votos? Así que hoy nuevamente estoy último en las encuestas que se publican, en las encuestas pagadas, pero estamos en los primeros lugares en las encuestas de carne y hueso, que son las que realmente valen. Y para terminar, yo estoy en esta lucha por patriota, porque amo a mi país. Yo no estoy por vanidad, yo no estoy por capricho. Yo ya fui presidente del Ecuador y según los organismos estatales respectivos, el gobierno de los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador, el gobierno de Lucio Gutiérrez. Inclusive estoy arriesgando mi vida, porque soy, gracias a Dios, un sobreviviente más del COVID-19. Debería estar en mi casa por recomendación médica. No debo salir a la calle, no debo arriesgarme, porque si me vuelvo a contagiar, como me dijeron claramente los médicos, para mí sería letal. No podría sobrevivir. Hoy, gracias a Dios, 2 meses y medio con oxígeno las 24 horas del día, 15 días hospitalizado. Sin embargo, repito, por amor al país, así como cuando sacrifiqué mi carrera militar el 21 de enero del 2000, por defender al pueblo que reclamaba por los 8.000 millones que le robaron los banqueros, o como cuando vine al penal García Moreno a demostrar mi inocencia, estando el gobierno golpista en el poder, estando el mando militar golpista en el poder, con la justicia que quería de alguna manera demostrar que hubo corrupción en el gobierno de Lucio Gutiérrez. 94 demandas tenía en la Fiscalía General del Estado y les gané a todos y sigo libre. Hoy nuevamente por patriotismo, porque amo el país, porque el Ecuador se desangra por la corrupción, por el desempleo y por la pobreza, estoy en esta lucha. Pero ustedes, ecuatorianos, tendrán la decisión final y esa pues habrá que apoyarla. Ojalá no se equivoquen, ojalá el Ecuador no se convierta en otra Venezuela, justamente para evitar que el Ecuador se convierta en otra Venezuela, porque estoy consciente de que soy el mejor candidato, de que soy el único que tiene experiencia para sacarle al Ecuador de la crisis, es que estoy pues nuevamente en este reto durísimo, enfrentándome a las billeteras más grandes del Ecuador. Frente a todo el panorama que usted presenta del CNE, ¿cree que con la administración de Diana Tamaín haya cambiado estas prácticas? Por un lado, el fin de semana hay un nuevo contrincante en la lista potencial, que es Álvaro Noboa. ¿Qué opina sobre los candidatos que en las encuestas que dice usted que no son reales están liderando? Hablamos de uno de derecha, otro de continuidad de Correa, otro representando a Pachacutic, ahora posiblemente un empresario y, como dice usted,
en el caso de las encuestas de carne y hueso estaría ocupando el primer lugar. En el caso de que vaya a una segunda vuelta, ¿con quién iría usted, considera? ¿Con quién considera Con usted eso? cualquiera. Repito, yo aquí no estoy para competir con otros candidatos. Yo estoy aquí para rescatar al país. Yo estoy aquí para salvar al Ecuador que se desangra, por el amor de Dios. Y ha demostrado, pero por 2 ocasiones, mi patriotismo. Yo estoy por patriota. Coronel, pero la pregunta es ¿cómo? Porque se volvería un discurso demagógico. Una de sus propuestas es bajar el IVA al 10%. Algunos analistas económicos y políticos dicen que esto es inaudito. Uno de los candidatos, César Montúfar, dijo, no, esto es imposible. No prometo bajar, tampoco prometo subir, mantendremos una política tributaria que mejore la recaudación. ¿Qué decir frente a esto cuando usted ofrece bajar más bien el IVA? ¿Cómo lo haría? Ecuatorianos, justamente esa es la diferencia entre Lucio Gutiérrez, que ya fue presidente, entre Lucio Gutiérrez, que tiene experiencia, y los otros que no van a saber qué hacer. Cuando yo me hice cargo de la presidencia de la República, firmamos un acuerdo, la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. El fondo, ¿qué me pedía? Que sube el precio del gas de $1.60 a $7. Yo congelé en $1.60. Me pedía que suba el costo de los servicios básicos. Y yo no solamente que no subí, bajé el costo de la planilla eléctrica, el costo de la planilla telefónica, y soy el único gobierno que bajé, repito, pues el costo de la luz. Me pedían que congele la pensión de los jubilados, que congele la pensión o el sueldo de todo el sector público. No solamente que no congelé la pensión de vejez de los jubilados, que estaba en $118, sino más que la dupliqué. Al 2005 se les pagaba por pensión a los jubilados $305, un incremento de $187, el mayor incremento en toda la historia del Ecuador por gobierno alguno. Y a todo el sector público le elevamos los sueldos y salarios a la escala de 14 grados con la ley de homologación y unificación salarial que la aprobamos en mi gobierno, por iniciativa de mi gobierno, en el año 2003. Pero ¿qué hice a cambio? Decreté la austeridad. Y eso, que fue un acierto en la parte económica, fue un error en la parte política, porque no gasté un centavo durante los 2 primeros años en publicidad, en el pautaje. Teleamazonas y los otros canales nacionales pedían, exigían el pautaje, y les dije, ustedes tienen que estar a la altura histórica de los cambios que estamos realizando en el Ecuador. Todos tenemos que arrimar el hombro. No entendieron, y entonces se pusieron en contra los medios de comunicación. Sin embargo, con esa austeridad en la que era prohibido comprar una bicicleta, peor un vehículo, nos movilizábamos en los mismos vehículos viejos que heredamos del presidente Gustavo Noboa, prohibido llenar una vacante, bajamos los costos administrativos en un 34%, 0 consultorías, 0 asesorías que no sirven para nada, que es un robo descarado que se le hace al Estado ecuatoriano, se redujo los viajes al exterior. Yo cuando salía a una cumbre presidencial lo hacía con 4 personas, porque no se necesita más, no con 120 y todos los gastos pagados como hacía Rafael Correa. Y con esta declaratoria de austeridad recaudamos más dinero que los que quería el Fondo Monetario Internacional que se recaude con las medidas que ellos querían pues que apliquemos en el Ecuador. Ahora haremos lo mismo. Y esa es la gran diferencia con las otras personas que no saben qué hacer, porque realmente la crisis también es grave. No hay dinero ni siquiera para pagar sueldos. ¿De dónde yo voy a sacar dinero? Le voy a convertir al Ecuador en un centro financiero, logístico y tecnológico internacional. Con el centro financiero vendrán al Ecuador los bancos más importantes del mundo, trayendo miles de millones de dólares cada uno de los bancos, y en competencia con la banca privada, que es un monopolio en el Ecuador. La banca privada es el responsable de que no despegue la economía ecuatoriana. ¿Cómo puede despegar una microempresa, un emprendimiento con intereses de 26% de interés anual? Imposible. Entonces les haremos bajar las tasas de interés a niveles internacionales del 3%, del 4% de interés anual. Entonces habrá dinero barato para que las personas naturales y jurídicas, pequeñas, medianas y grandes empresas, hagan créditos, inviertan en los sectores productivos, agricultura, ganadería, turismo, pesca, construcción, transporte, agroindustria, en el sector artesanal, y el pueblo con empleo va a poder consumir, y a través del pago del IVA, el gobierno tendrá ingresos que nos permitirán bajar el IVA del 12 al 10%. En la mañana del día se van a reducir los ingresos, es cierto,
pero ya en la tarde el pueblo va a comenzar a consumir, se reduce la evasión tributaria y al final del día voy a tener más ingresos que los que recibía cuando el IVA estaba en el 12%. Y una vez que la economía se robustezca, bajaremos inclusive el IVA al 8%. Yo sé cómo hacerlo, ya lo hice la primera vez. ¿Cuál es el concepto? Que cuando un país como el Ecuador está en crisis, el que tiene que ajustarse los cinturones es el gobierno, el que tiene que reducir el gasto público es el gobierno, al pueblo hay que darle oxígeno, al pueblo hay que bajarle las tasas de interés, al pueblo hay que eliminarle impuestos, al pueblo hay que darle empleo, al pueblo hay que darle la mejor salud, educación y seguridad que sea posible, como ya lo hice en mi primer gobierno, en donde, repito, tengo los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. No hay gobierno que tenga mejores logros que el de Lucio Gutiérrez. Coronel, usted hacía mención de arrimar el hombro, de juntarse. ¿Y por qué no se produjeron alianzas entonces, ahora en esta papeleta en donde hay un montón de candidatos y uno hasta se podría perder para escoger nombres? ¿Por qué no se hicieron esas alianzas como parte final de esta entrevista, coronel? Nosotros hicimos todo el esfuerzo y tenemos un frente que se llama PAC, Frente PAP, con P al final, Frente Amplio Patriótico. Pero lamentablemente algunos, nuevamente pues no están a la altura histórica de estos retos, porque algunos como tienen mucho dinero dicen, sí, hagamos el frente, pero yo soy el candidato. Yo les decía, no señores, tenemos que buscar una forma democrática de ver a quién vamos a apoyar. Si eres tú correcto, te apoyamos, pero hagamos una encuesta, hagamos una elección primaria, busquemos algún procedimiento democrático. Y también nosotros teníamos propuestas como esta, la de convertir al Ecuador en un centro financiero internacional, como la de bajar las tasas de interés de los préstamos de la banca pública al 3% de interés en unos casos y en otros casos financiando desde el presupuesto del Estado, dar créditos para los más pequeños, para la gente más pobre, créditos al 0% de interés, se elimina la central de riesgos, 2 años de gracia para esos microcréditos y el proyecto productivo lo haría el gobierno con sus propios técnicos y también castigar con cadena perpetua para todos los políticos y funcionarios públicos ladrones y darles un plazo de 3 meses para que devuelvan la plata robada. Si no devuelven la plata robada, todo su entorno familiar preso. Igualmente, cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que cobran por las sentencias. También cadena perpetua para los consejeros del Consejo Nacional Electoral que, violando el propio Código de la Democracia, que deberían ellos ser los primeros en cumplir, inscriben a candidatos con documentos falsificados, lo cual es un delito. Inscriben a candidatos que están enjuiciados por ladrones. Y si hacen fraude electoral, igualmente pues cadena perpetua para ellos. Aprobar una ley de justificación y confiscación de bienes para todos los políticos ladrones que no justifican sus fortunas desde el año 2000 hasta el año 2021, esas fortunas serán incautadas. Y el compromiso de recuperar la plata robada. Esa era la propuesta nuestra y estábamos listos a apoyar a cualquier candidato que se comprometa a cumplir por lo menos esto, porque también tenemos otras propuestas como, por ejemplo, blindar nuestras fronteras, volver a lo que teníamos en mi gobierno, para que los extranjeros que ingresen al Ecuador deberán presentar su pasado judicial, de tal manera de que es un filtro para que los extranjeros delincuentes, violadores, sicarios, narcotraficantes no ingresen al Ecuador como ingresan en la actualidad, convirtiendo a nuestro país en un basurero de la delincuencia internacional, porque nadie quiere invertir en un país con delincuencia en los niveles que tiene el Ecuador. Igualmente, volver a la ley para aportar armas, para defensa personal, para evitar que los sicarios sigan haciendo de las suyas y revertir todas las leyes que se aprobaron en el gobierno anterior a favor de los delincuentes. Un gobierno tiene que proteger a sus ciudadanos, no a los delincuentes, como lamentablemente se hizo en el gobierno anterior. Y para los jóvenes, el libre ingreso a la universidad y libertad para que escojan libremente su carrera universitaria, como era en el primer gobierno de Lucio Gutiérrez. Este pues es el encuadre general, además de aprobar también una nueva constitución en donde se reduzca drásticamente el número de asambleístas, se reduzca el número de asesores y se reduzcan los sueldos. No puede haber en el sector público gente que gane más de $3,000, eliminar todos los privilegios, eliminar las pensiones vitalicias para todos, no solamente para los expresidentes, y aprobar mediante decreto el proyecto de empleo inmediato,
que consiste en no cobrar impuestos a los empleadores, a los empresarios que den empleo a la gente y sobre todo el primer empleo a los jóvenes recién graduados de las universidades que por no tener experiencia no les quieren dar empleo. Nuevamente el concepto. Inicialmente yo no recibo ingresos, pero cuando esta gente que este rato no compra nada porque no tiene ingresos, comience a recibir su salario, comience a consumir a través del IVA, voy a tener ingresos como gobierno que actualmente no los tengo. Este es el concepto que no entienden inclusive algunos economistas como el propio Rafael Correa. Pero esto es de sentido común. Usted baja los impuestos, aumenta el consumo de la gente. Usted baja los impuestos, baja también la evasión tributaria y eso le beneficia al gobierno nacional. Eso hice en mi primer gobierno. En mi primer gobierno, como también lo reconocen editoriales que se han publicado en periódicos como El Comercio, algunos analistas, bajamos impuestos, al contrario de otros gobiernos que han creado impuestos. Pero por eso es el crecimiento mío al 9%, el segundo crecimiento más alto del mundo. Por eso es que se reducía la pobreza a más del 4% anual, la reducción de la pobreza más alta de toda la historia. Y por eso es que generábamos más de 250,000 empleos por año en el sector privado. Esto no cae del cielo. Nos queda corto el tiempo, pero habrá tiempo para conversar sobre el tema de la educación, de la salud, el pago de la deuda externa en alguna próxima oportunidad que de seguro habrá en torno a estas elecciones y a la campaña política. Le queremos agradecer, coronel, por su tiempo. Muchísimas gracias, muy gentil y un saludo cordial, cariñoso, Agua Laceo, Agua Chapala, a Paute y sobre todo a Cuenca, que nos han recibido con tanto aprecio y con esa esperanza de que con Lucio Gutiérrez las cosas estarán mejor que lo que tenemos actualmente. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República y ahora nuevamente como candidato